Muy buenos días para todos. Hoy empezamos nuestro trabajo ya después de haber pasado la visita del presidente internacional, que fue una dicha tenerlo. Así es que hoy tenemos a nuestra querida hermana Marinés Aponte. Marinés es un miembro de la Sociedad Sociológica que ha tomado este conocimiento con mucha responsabilidad. Y hoy nos trae una charla sumamente interesante en esta muestra. Una charla sumamente interesante y muy acorde con el momento que vive Puerto Rico, porque es una charla sobre la educación. La charla se llama La educación y el significado de la vida. Es la primera vez que Marinés va a exponer en este espacio. Sabemos que ella es muy capaz y todos somos tus hermanos y te queremos muchísimo y todo va a quedar bien. Así es que no tengas pena, que todo va a salir bien. La música estará a cargo del hermano Lugo y la meditación por el hermano Maquiva. Loni, ¿quién la tiene la meditación? ¿Tú o Maquiva? Maquiva, ok. Así es que la pieza musical por el hermano Lugo y la meditación por el hermano Maquiva. Buenos días a todos. Y escucharemos a continuación de Frank Liszt. Escucharemos a continuación de Frank Liszt, Su sueño de amor número 3.
Pensemos en la unidad de la vida. Todo cuanto existe es manifestación de la vida una. Todos los hombres forman parte de esa vida. Somos esa vida. Deseemos haya mayor cooperación entre los hombres, que se ayuden mutuamente, que los mayores en evolución ayuden a los menores. Deseemos cesen las luchas entre los hombres, luchas motivadas en su gran mayoría por diferencias de nacionalidad, de religión o de clase. Deseemos haya paz, armonía entre los hombres, y enfoquemos nuestros pensamientos sobre las diferentes organizaciones de las Naciones Unidas que elaboran la paz, para que sea una paz justa, verdadera, basada en el gran principio de fraternidad universal, una sola humanidad, que haya paz, paz, paz. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que en toda criatura brilla, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es por tanto uno con todos los demás. Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. A los que no lo saben, pues esta semana fue una semana intensa, una semana muy inspiradora con la visita del presidente Limboy y su esposa. Así es que, pues gracias por estar aquí después de esa semana tan intensa. Y bueno, un gran reto para mí, porque después de esa semana, y como dijo Magali, es la primera vez que presento una charla en este maravilloso espacio, y bueno, pues siento una gran responsabilidad y agradezco la confianza. Yo estoy acostumbrada a dar charlas, pero esto trasciende el intelecto, como vamos a discutir aquí, así que bueno, agradezco. También es un gran reto porque hay muchos maestros en esta sala. Bueno, el tema, como dijo Magali, es la educación y el significado de la vida según Krishnamurti. Está basado fundamentalmente en este librito que es de los primeros escritos de Krishnamurti del 1953, pero después en conversaciones con el hermano Víctor Portes, él me habló de las cartas a las escuelas 1 y cartas a las escuelas 2, que ese escrito es posterior porque eso es ya cuando las escuelas que Krishnamurti fundó basado en estas ideas que vamos a discutir hoy ya estaban operando. Así es que Cartas a las Escuelas 1 va desde enero de 1978 hasta finales de 1980, y el segundo va desde el 81 hasta el 83. Así es que el trabajo, la charla, está fundamentalmente basada en este trabajo de Krishnamurti. Aquí pues Krishnamurti no necesita presentación, se reconoce como un gran filósofo y orador del siglo XX. Su vida física transcurrió de 1895 y su cuerpo físico falleció en 1986, y tuvo un vínculo muy fuerte con la Sociedad Teosófica, que no voy a tratar
aquí hoy. Quiero aclararles para que no haya duda de que voy a estar hablando fundamentalmente en tercera persona plural, ese nosotros, porque estoy citando directamente a Krishnamurti, y ese nosotros es tanto los maestros como los padres y en muchas ocasiones la sociedad en sí. Bien, la educación pues definitivamente, como dijo Magali, es un tema crítico para nuestra sociedad aquí en Puerto Rico hoy en día, y también es un tema que de una forma u otra nos toca a todos, no solo los que somos maestros, ¿verdad? En ese grupo pues yo me incluyo con mucha alegría. También sé que hay personas aquí que aunque no son maestros trabajan en escuelas, también somos padres, aunque ya nuestros hijos no sean niños, algunos tienen nietos, y en última instancia todos somos producto de algún sistema educativo. Así es que nos concierne a todos el tema, nos toca de lleno. Esas cartas que les mencioné de Krishnamurti, pues son cartas muy breves, por lo general de unas 2 páginas, que él escribía a las escuelas usualmente cada 2 semanas. Y tocaba en cada carta, pues enfatizaba un tema. Así es que yo me debatí, fui y vine varias veces a ver qué estructura le iba a dar a la charla, porque un tema detrás de otro como que no sé, como que no me convencía. Así que finalmente de ir y venir, pues decidí estructurar la charla en 2 grandes partes. Primero, la educación convencional, y segundo, la verdadera educación según Krishnamurti. Entonces, en ese contexto vamos a tratar, entre otros, pues, temas intelecto versus inteligencia, ignorancia, las relaciones, el miedo, pensamiento, mente, creatividad, el maestro, el aprender, la intuición, entre otros. Entonces me parece interesante porque aunque él escribió en estos años que les mencioné, realmente ahora que voy a entrar a la descripción de lo que él llama la educación convencional, es como si lo hubiese escrito ayer, verdaderamente. Bien, Krishnamurti dice que el sistema educativo convencional, en ese sistema llamamos educación a la acumulación de datos y conocimientos extraídos de los libros, básicamente. Y tal como se entiende generalmente, un maestro, habiendo ya estudiado determinadas materias en profundidad, pues informa sobre estas, transmite estos conocimientos al estudiante. Entonces, que la sociedad actual, repito, eso lo decía él en ese momento, pero aplica totalmente hoy, está organizada para que enviemos a nuestros hijos a la escuela y allí aprendan ciertas materias y algunas técnicas con las que puedan ganarse la vida, independientemente de si eso los hace felices o no. Al hombre común, al hombre promedio, raramente le gusta lo que hace para ganar el sustento. Está obligado por la sociedad, por sus padres o por el impulso de ganar más dinero. Lo que más nos importa, dice Krishnamurti, es hacer de nuestros hijos especialistas, con la esperanza de que obtengan una posición económica segura. La educación se ha limitado a la adquisición de conocimientos, lo que nos ha vuelto mecánicos y extremadamente irreflexivos. Este tipo de educación brinda una evasión sutil de lo que en realidad somos, y como todo escape conduce inevitablemente al conflicto y a la tristeza en nosotros mismos y en la sociedad. Como si usáramos un molde, él dice, en el sistema educativo convencional estamos produciendo un ser humano cuyo interés principal en la vida es encontrar seguridad, ser alguien importante, con poder, o simplemente pasarlo bien
teniendo que reflexionar lo menos posible. La necesidad de tener éxito, la búsqueda de recompensa, la búsqueda de seguridad interna y externa y el deseo de comodidad anulan la espontaneidad de nuestras vidas y generan temor. En esa búsqueda de seguridad se trabaja por un futuro, moldeando a los individuos según el concepto social de lo que ese futuro debe ser. Nos importa más lo que los individuos deben llegar a ser que lo que son. Clasificamos y medicamos a los niños y luego los educamos según un plan preestablecido por otros, siguiendo algunas teorías. Trabajamos con grupos grandes de niños, usualmente a cargo de un maestro, muchas veces aturdido por su condición de trabajo, y los currículos suelen ser, en la mayoría de los casos, homogéneos. Medimos la inteligencia a través de exámenes y títulos alcanzados, comparando continuamente y promoviendo la competencia desde las edades más tempranas, porque inevitablemente donde hay comparación habrá competencia. La comparación destruye, dice Krishnamurti. A mí eso realmente me impactó como ser humano y como maestra. Cuando un estudiante es comparado con otro, ambos salen lastimados. La comparación es dolor, es crueldad. Aquí podríamos dar, todos los maestros que estamos aquí, innumerables ejemplos. Yo particularmente cuando reparto un examen les doy la llamada curva. La nota más alta, la nota más baja, el promedio, y usted se ubica. En las graduaciones hay premios, seleccionamos, en los deportes unos llevan medalla, otros no llevan medalla, hasta en los deportes de los niños más pequeños también hay competencia. Y lo increíble es que nos sumamos a eso, ¿verdad? Los mismos padres le damos una gran, valoramos eso muchísimo. Incluso si nuestro hijo es uno de los que no gana premio, cargamos con esa pesadumbre y se la transmitimos al niño, a veces en silencio si somos suficientemente delicados, sino explícitamente. Y eso destruye, es lo que dice Krishnamurti. Estamos generando competencia desde las más tiernas edades, y conflicto y dolor, ¿no? En este sistema se va instalando en la vida de los niños lucha, ansiedad, miedo, competencia y conflicto. Los niños pasan por momentos difíciles con sus padres, sus educadores y sus compañeros de clase todo el tiempo. El mundo que ellos tienen que afrontar, que es el que hemos creado, es un mundo sobrepoblado, un mundo de guerras, de terrorismo, de pobreza, de gobiernos ineficientes, de corrupción. Es natural que tengan miedo. De modo que nosotros, la generación de los mayores, si sentimos algún afecto por nuestros hijos, debemos preguntarnos qué es educación. ¿Para qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? Si esta educación consiste en prepararlos para que vivan una perpetua lucha, conflicto y temor, entonces debemos preguntarnos qué sentido tiene todo esto. Lamentablemente, dice Krishnamurti, la generación de los mayores no se hace esta pregunta, ni tampoco lo hace típicamente el educador. Así, la educación tal como es ahora nos lleva a afrontar una monótona y limitada existencia sin sentido. A medida que envejecemos,
el conformismo promulgado por la escuela y la sociedad y la monotonía se instala en nuestra mente y nuestro corazón. Pero nosotros deseamos darle un sentido a la vida. Y así inventamos dioses, múltiples formas de religión y muchos entretenimientos. Esta es la vida de la generación de los mayores y así será la de los jóvenes. De modo que nosotros, los padres y educadores, tenemos que encarar este hecho y sin escapar de él mediante las últimas teorías de la disciplina, buscar nuevas formas de educación y una estructura nueva. La educación convencional se ha limitado a desarrollar la técnica y ha producido muy buenos científicos, ingenieros, matemáticos, conquistadores del espacio, etc. Ahora bien, ¿comprenden esas personas el proceso total de la vida? ¿Puede un especialista experimentar la vida como un todo? Solo podrá hacerlo cuando deje de ser un especialista. Cultivar la habilidad y la eficiencia, sin comprender la vida, sin tener una percepción completa de cómo funciona nuestro pensamiento y nuestros deseos, solo hará que aumente nuestra crueldad, que es la causa de las guerras y un peligro para nuestra propia seguridad física. La educación moderna, en su afán por desarrollar el intelecto, imparte cada vez más teorías y más datos, pero no ayuda a comprender el movimiento total de la existencia humana. Para comprender toda la existencia, el corazón y la mente deben estar integrados en la acción. Para la mayoría de nosotros, hacer realidad esta revolución interna es extremadamente difícil. Sabemos meditar, tocar el piano, escribir, pero no sabemos nada del meditador, del pianista o del escritor. Nuestra educación contribuye a que seamos cada vez más frívolos. No nos ayuda a descubrir las capas más profundas de nuestro ser y nuestras vidas se vuelven cada vez más faltas de armonía y vacías. Y para esto, pues solo tenemos que charlar un rato con algunos amigos, vecinos, familiares, para percibir precisamente esa pesadez de una vida sin sentido y monótona. La falta de entendimiento adecuado de nuestro desarrollo causa muchos problemas de disciplina en las escuelas. Rivalidad, sentimientos de inferioridad y odio, envidia. Es a través de estos continúan a través de toda nuestra vida. Para atender esto, el sistema convencional aborda la disciplina mediante el castigo, por un lado, y la recompensa, por el otro. Sin embargo, Krishnamurti destaca que la palabra disciplina proviene de la palabra discípulo, que implica aprender de las propias reacciones. Entonces, ¿qué sucede? En la escuela, si un alumno persiste en una actitud injustificadamente molesta, el educador debería inquirir o investigar las causas de esa conducta, que podrían deberse a muchísimas razones. Podría ser una mala alimentación, falta de sueño, problemas en el hogar o algún otro miedo oculto de ese niño que de esa manera está
pidiendo atención. La disciplina mediante el castigo solo suprime temporariamente la conducta, no la resuelve. En fin, la educación convencional está dirigida al intelecto, no a la inteligencia. A pesar de que se utilizan como sinónimos en nuestro lenguaje cotidiano, Krishnamurti establece una enorme diferencia. El intelecto es la acumulación de datos, la información, el conocimiento de los hechos, aunque sea cada vez mayor, está limitada por su propia naturaleza, porque el conocimiento es finito. Por mucho que tengamos, es finito. Estamos acostumbrados a tomar una rama y pensar que es el árbol. El conocimiento de una parte nunca, jamás dará la visión y la alegría del todo. El intelecto nunca puede llegar a la totalidad, porque es solo una parte, un fragmento. Krishnamurti no utiliza el lenguaje en estos escritos, el lenguaje que trabajamos aquí, ¿verdad?, de la mente inferior, que pertenece a la personalidad, al cuaternario inferior, y la mente superior, que pertenece a la tríada superior, pero en nuestro lenguaje el intelecto pertenece a la mente inferior, ¿verdad?, a lo que llamamos la personalidad. El sistema de educación tradicional nos educa para ser intelectuales. Nuestra educación cultiva el intelecto, hasta hacerlo perspicaz, astuto, ambicioso, y por ello ha llegado a desempeñar el papel más importante en nuestra vida. Somos como un objeto de 3 patas, con una pata más larga que las otras, y por lo tanto no tenemos equilibrio. La inteligencia es mucho más que el intelecto, porque integra la razón y el amor. Solo puede haber inteligencia cuando hay conocimiento propio, cuando hay profunda comprensión del proceso total de uno mismo. Lo fundamental para el hombre, ya sea joven o viejo, es vivir en plenitud, integralmente. Por ello, lo más importante es cultivar esa inteligencia que nos hace íntegros. Ser una persona íntegra es comprender el proceso completo de nuestra propia conciencia, la oculta y la manifiesta. Es íntegro en el sentido del todo, de whole, completo. Esto no es posible si ponemos demasiado o todo el énfasis en el intelecto. La inteligencia nace del conocimiento propio, del darnos cuenta de nuestros pensamientos y sentimientos. Debemos darnos cuenta de nuestro condicionamiento y de sus respuestas, tanto personales como colectivas. Si ustedes recuerdan, me parece que fue la última charla de Tim, él habló del condicionamiento y se utilizó él como ejemplo. Y en aquel momento él estaba hablando de que nuestro ser espiritual, la llamó alma, encarna en un cuerpo físico, ¿verdad? Y claramente ese cuerpo físico está en un contexto dado, un contexto histórico, cultural, social, familiar, específico. Y habló de él, ¿verdad?, como un varón nacido en Nueva York, en una familia católica, y todo lo que eso implicó.
Y yo les quiero comentar, esta semana tuve una conversación con una estudiante mía que está embarazada, y como yo estaba trabajando esta charla, pues dije, ay Dios mío, porque ella vino muy contenta a decirme que ya sabe que el bebé es varón. Entonces que su familia está bárbaramente contenta porque en su familia todas son niñas. Así que su papá, el papá de ella, que es muy orientado al deporte, pues ya estaba buscando un bate y un guante. Ay Dios mío, yo decía, wow, como dice Tim, no es cuando el bebé nace, eso era antes, como él dice, en el siglo pasado, pero ahora ya se sabe el género, el sexo del bebé antes de que nazca. Así es que ustedes se imaginan, yo pensando, claro, no le dije esto a la muchacha, si a ese niño no le gusta el béisbol, los conflictos que va a tener, imagínate que le guste la danza, imagínate que quiera aprender a bailar ballet, o sea, ay bendito, nada, lo traigo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene, como decía Tim, layers and layers, capas y capas y capas de condicionamiento. Así es que a eso es a lo que apunta Krishnamurti. El primer condicionamiento proviene, bueno, pues de los padres y de la familia más cercana, los tíos, los abuelos, luego la comunidad y rematamos con la escuela. Bueno, la inteligencia se mantiene viva, del todo despierta, cuando afrontamos las experiencias tal como se presentan, sin tratar de evitar lo que nos cree incomodidad, molestia o dolor. Tal inteligencia es intuición, la única verdadera guía en la vida. Bien. Pasamos entonces, esa ha sido la descripción de Krishnamurti de la educación convencional. Ahora vamos a pasar, ahí llegó un gran conocedor de Krishnamurti, debo avanzar. Ahora vamos a pasar entonces a lo que él llama la verdadera educación. ¿Bien? La verdadera educación. El interés de Krishnamurti en la educación se materializó, como dije al inicio, con la creación de escuelas en India, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, antes de entrar a la contraposición del intelecto y lo que hemos estado desarrollando, pues en su ambiente físico dice que todas las escuelas que fundó compartían estas características. Han sido establecidas en espacios de gran belleza natural. Y más casualidad, ¿verdad? Relaciones de mutuo afecto y amistad entre los alumnos y el maestro. Una dieta vegetariana sencilla, pero completa. Espacios de convivencia austeros, aunque cómodos. Aulas espaciosas y atractivas. Bibliotecas y laboratorios bien equipados. Y una proporción alumno-maestro pequeña. Además de un profesorado altamente cualificado y motivado. Sobre el maestro vamos a tener una sección en particular. La excelencia académica es absolutamente necesaria, pero una escuela incluye muchísimo más que eso, una verdadera escuela. Es un lugar donde tanto el maestro como el estudiante exploran, no solo el mundo exterior, el mundo del conocimiento del que ya hablamos, que es la acumulación de datos, información y teorías, sino también su propio pensamiento, su propio comportamiento, tanto el del niño como el del maestro. La verdadera educación, según Krishnamurti,
significa despertar la inteligencia. La inteligencia, no el intelecto que ya descubrimos, ¿verdad? La función de este tipo de educación es crear seres humanos completos, lo que decíamos ahorita, íntegros, y por lo tanto inteligentes, entendiendo por inteligencia la capacidad para percibir lo que es. Voy a estar cada cierto tiempo repitiendo estas definiciones para no perder el hilo. Así que el propósito, la función de la verdadera educación es crear seres humanos inteligentes, despertar nuestra inteligencia, entendiendo por inteligencia la capacidad para percibir lo que es. No se comprende la vida, dice Krishnamurti, con abstracciones, teorías y acumulación de información. Comprender la vida es comprenderse a uno mismo. Este es el principio y el fin de la educación. Comprenderse a uno mismo. El educador que vea el caos mundial y sus causas debería preguntarse cómo despierta la educación en el estudiante, de manera que la futura generación no genere los mismos conflictos y desastres perpetuamente. La escuela es el lugar donde uno aprende no solo los conocimientos requeridos, que eso tiene un espacio y es importante, sino también el arte de vivir con todas sus complejidades y sutilezas. Además de aprender las materias con excelencia académica, las escuelas existen fundamentalmente para producir una transformación profunda en el ser humano. En este tipo de educación, el individuo es lo que importa, no el sistema. Mientras el individuo no comprenda el proceso total de su propia existencia, no habrá sistema ni de derecha, ni de izquierda, ni cooperativismo, nada, que pueda traer orden y paz al mundo. La verdadera educación consiste en comprender al niño como es, tal como es, sin imponerle un ideal de lo que pensamos que ese niño debería ser. Encasillarlo dentro del marco de un ideal es dirigirlo a ajustarse, a conformarse con ese ideal. Y esto genera miedo y conflicto constante entre lo que es y lo que debería ser. Y todos los conflictos internos que se generan en cada uno de esos niños van a tener manifestaciones externas de conflicto en la sociedad. En la escuela, la conducta, hace un ratito hablamos de la disciplina, que proviene de la palabra discípulo. Pues en este tipo de escuela él señala que la conducta apropiada y el orden, o sea, la disciplina, deben generarse sin el uso del miedo o castigo o recompensa. Este es el mayor reto para los educadores y los padres. Si tenemos que tomar el recurso del miedo y el castigo, representa nuestro fracaso. Se debe ayudar al niño a entender sus sentimientos de temor, envidia, codicia, celos, enojo, ira, insulto y violencia, el que sea, cuando se le llame la atención, pero sin humillarlo. Para esto es necesario que nosotros, los maestros, entendamos las causas de estas emociones en nosotros mismos. De lo contrario, nunca lo podremos hacer con nuestros estudiantes. Una escuela es un lugar donde el estudiante es feliz, básicamente feliz. Cuando la mente, el corazón y el cuerpo están en completa armonía,
entonces el florecimiento ocurre naturalmente. Entendiendo por florecimiento el desarrollo total de nuestro bienestar físico, nuestros corazones, es decir, nuestras emociones y nuestras mentes. Eso es lo que él quiere decir como un ser humano íntegro, completo y balanceado. Como hemos mencionado antes en esta charla, me disculpan la repetición, pero los maestros repetimos. La inteligencia consiste en comprenderse a uno mismo. No puede haber inteligencia mientras haya miedo. De hecho, dice Krishnamurti que el miedo corrompe la inteligencia y es una de las causas de la acción egocéntrica. La verdadera educación debe tener en cuenta este problema del miedo, porque el miedo distorsiona por completo nuestra visión de la vida, la cambia, la distorsiona, y solo la verdadera educación puede liberarnos del miedo. Para que nuestros miedos ocultos, porque es que usualmente están ocultos, o los ocultamos, porque no los queremos ver, se manifiestan, para que nuestros miedos ocultos se manifiesten y se disuelvan, la mente consciente debe tener cierta quietud, en vez de estar eternamente ocupada, eternamente entretenida. Con relación a esto, cabe destacar que hoy en día la industria del entretenimiento está adquiriendo más y más fuerza y muy poca energía se vuelca hacia lo interno. De modo que si no estamos alertas, el mundo del entretenimiento va a conquistarnos. Aquí también hago una referencia a los que estuvieron en una de las charlas de Tim, cuando un muchacho muy joven le preguntó: Tim, ¿qué consejo usted le da a la juventud de hoy? Y él comenzó bromeando: bueno, yo una vez fui joven, en el siglo pasado, ¿verdad? Y una de las dificultades principales que él resaltó es precisamente el entretenimiento constante. Lo que pasa es que le contestó al joven que hoy en día eso todavía es más agudo por toda la tecnología, ¿verdad?, que tenemos literalmente en la palma de la mano. Y luego pues elaboró la respuesta. Pero ciertamente el entretenimiento constante es un reto porque, como acabo de decir, la mente debe tener cierta quietud para poder ver estas cosas. A medida que los miedos afloran, debemos observarlos sin impedimentos, pues cualquier forma de condena o justificación los hará más fuertes. Igual que si salimos corriendo al cine, pues dejamos de observarlos. Solo un estado de atención constante puede revelar las múltiples causas del miedo. Atención significa estar alerta, observar. Pero estamos hablando de observarnos a nosotros mismos, a nuestros miedos, a nuestras emociones, a nuestras reacciones, sin juicio. En contraposición a la inteligencia, que primero hablamos de intelecto, inteligencia, y ahora vamos a hablar de ignorancia. En contraposición a la inteligencia, Krishnamurti expone que la ignorancia es el desconocimiento de los mecanismos del yo. Entendiendo por yo, ¿verdad?, nuestro ego, el ego pequeño, la personalidad. Esta ignorancia solo se puede eliminar con la atención, la observación, el constante darse cuenta de los movimientos y reacciones del yo en todas nuestras relaciones,
quiero decirles que el tema de las relaciones es otro tema que Krishnamurti trabaja muchísimo. Él dice que una relación es un proceso de aprender, y aprender lo define, él dice que aprender implica atención. Él enfatiza la importancia de las relaciones, dice que la vida es relaciones. ¿Por qué? Porque dice que la relación es un proceso de autorrevelación, claro, si observamos y estamos atentos, por supuesto, en el que uno descubre las causas ocultas del dolor observando las reacciones del yo en esa relación. Si no nos relacionamos, entonces, pues, ¿qué vamos a observar, no? Esto lo voy a desarrollar más adelante en la relación maestro-niño. Entonces, esta atención, que es el aprender, ¿verdad? El aprender implica atención, es la esencia de la inteligencia y el amor. No hay inteligencia si no hay atención, si no hay observación. La atención concentra toda la energía para observar el movimiento de lo que es, no de lo que quisiéramos que fuese, de lo que es. Siempre estamos persiguiendo lo que no es. Eso me da gracia, ¿verdad? Pero ciertamente, alguna cosa distinta a lo que es. Lo que es el movimiento del pensar, pero si es doloroso, el pensamiento trata de evitarlo. Y si es placentero, entonces el pensamiento se aferra a ello y lo prolonga y sigue. Este es uno de los aspectos del conflicto. ¿Cómo se diferencia la atención de la concentración? La mayoría de nosotros aprende lo que es concentración. Desde la infancia se nos obliga en las escuelas a concentrarnos en algo que generalmente no nos gusta o no nos interesa. Nosotros como maestros, cuando vemos a un niño distraído, pues le llamamos la atención. Mira, concéntrate en la lectura, concéntrate en el tema que estamos tratando, ¿no? Entonces Krishnamurti se pregunta si este concentrarse ayudará a producir una calidad distinta de mente. La concentración consiste en enfocar toda nuestra energía en un punto particular, pero en la atención no existe punto focal alguno. Donde hay atención no hay contradicción y por lo tanto no hay conflicto. Por ejemplo, cuando uno presta atención a su cuerpo, el cuerpo se aquieta y adquiere su propia disciplina. Está relajado, pero no flojo, y tiene la fuerza de la armonía. El estar atentos es la clave para una existencia armónica. Y quiero mencionar que en el grupo de estudio de los miércoles, hace como 2 semanas, estuvimos hablando precisamente de la ley de la armonía y se planteó la importancia de la ley de la armonía, así que hay un vínculo claro, ¿verdad? El estar atentos en este sentido, dice Krishnamurti, que es la clave para una existencia armónica, ¿verdad? En armonía. Bueno, la figura del maestro, la figura del educador en todo esto, nosotros. Krishnamurti plantea que el maestro tiene la profesión más noble e importante de todas las profesiones, pero que lamentablemente la sociedad no lo reconoce así. El verdadero educador ayuda al alumno a observarse y comprender los valores y exigencias que él mismo proyecta. Lo ayuda a darse cuenta de las influencias que lo rodean y lo condicionan, y también de todo lo que limita su mente y le causa miedo. Y ayuda mientras crece hacia la madurez a observarse
y comprenderse en relación a todas las cosas, incluyendo su relación con la naturaleza, que debe ser una de respeto. En nuestras escuelas, él señala, la responsabilidad hacia la tierra, naturaleza y el prójimo forma parte de la educación que impartimos. Estamos destruyendo la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es destruido para nuestra gratificación. La responsabilidad total es amor, no solo por nuestra pequeña familia, nuestros hijos, nuestra pequeña comunidad. Pero, como nos podremos imaginar, uno de los principales problemas para este tipo de educación es que el maestro está tan condicionado como el niño, como el estudiante. Si uno acepta el condicionamiento, si es que estamos conscientes de que estamos condicionados, porque es que usualmente en la mayoría, por lo menos en el inicio del proceso, ni siquiera sabemos que estamos condicionados. Así es que si uno acepta el condicionamiento como inevitable y se deja guiar por él, entonces está condicionando a los otros, está condicionando a esos niños con los cuales están interactuando día a día por años, ¿verdad? Así que analizar lo que debe ser la verdadera educación mientras nosotros mismos estemos condicionados es totalmente inútil. Así que, ¿por qué es un problema para este tipo de educación? Porque habría que conseguir una masa crítica de maestros que estén conscientes de su condicionamiento y que puedan ayudar al niño a darse cuenta de su condicionamiento, a tener esta atención, esta observación. Es función del educador examinar profundamente sus propios pensamientos, sentimientos. Es un reto para todos. La transformación radical solo es posible cuando comprendemos nuestro condicionamiento y nos liberamos de él. Nuestros pensamientos y reacciones están condicionados por los valores que nos ha impuesto la sociedad de la que formamos parte. La opinión y la tradición moldean nuestros pensamientos desde la más tierna edad. Lo que hablamos ahorita con el ejemplo de ese niño que no ha nacido, ya le están comprando el bate y el guante para jugar béisbol. Ay, Dios mío, cuando ella me lo dijo a mí me dio como susto. Es importante que en estas escuelas el maestro se sienta seguro, tanto económica como psicológicamente. Si el maestro no está internamente contento, su atención se hallará dividida y será incapaz de ejercer su completa capacidad. Y aquí, pues claramente hay que señalar la condición de trabajo de los educadores, no solo en este país, pero particularmente en este país, que es el detalle que conocemos. Así que eso habría que atenderlo claramente también. La relación entre el educador y el niño es vital. Ahorita hablamos de la importancia de las relaciones en general y aquí él está enfatizando la relación maestro-niño. Él abunda en el tema de las relaciones. Como dije, la vida es relación, pero toda relación sin conocimiento propio trae conflicto y sufrimiento. Uno puede tener armonía con otro solo, únicamente, cuando somos armoniosos integralmente, recordando lo que es integralmente, ¿verdad? Con nosotros mismos. Es decir, cuando nos conocemos nosotros mismos. Mientras dependamos de otro para nuestro bienestar psicológico, intelectual o emocional, esa dependencia inevitablemente creará miedo, del que surgirá dolor y conflicto. De igual forma, cualquier tipo de dominación sobre otro es una manifestación del miedo, ya bien sea en la relación de pareja, con los hijos, etc.
Cuando un hombre o una mujer posee al otro, en el fondo hay miedo. El miedo destruye todo tipo de relación. Si nos relacionamos desde nuestro condicionamiento sin tener conciencia de nuestro condicionamiento, nos vamos a tropezar. Porque el otro también se relaciona con uno desde su condicionamiento. Así es que no podemos llegar muy lejos, ¿verdad? En este sentido. Tendrían que ser dos personas que, como dice, uno puede tener armonía con otro solo cuando somos armoniosos integralmente con nosotros mismos. Krishnamurti destaca que las relaciones son tan importantes, todo tipo de relación, porque la relación es un proceso, como dije hace un ratito, de autorrevelación, en el que uno descubre las causas ocultas del dolor, observando las reacciones del yo en la dinámica con el no yo, ¿verdad? Con el otro. Una relación no es un asunto estático, sino un movimiento lleno de vida y por tanto nunca permanece igual. Lo que la relación fue ayer, hoy ya no es. Cuando el ayer domina en la relación, entonces la relación es lo que fue, no está viva. Al observar esto, es lo que Krishnamurti llama la meditación. Y no voy a entrar por ahí porque es el tema de las relaciones, pero es interesantísimo porque él dice que como trabajamos con nuestro intelecto, que está basado en la memoria y en el conocimiento y los datos, la experiencia, pues creamos imágenes de las personas en función de nuestra experiencia pasada, claramente. Pero el otro hace exactamente lo mismo con respecto a nosotros. Así que él dice que no hay relación, porque lo que se están relacionando son dos imágenes. Y que ese pasado marca la relación de cada día y no es una relación viva, no es una relación nueva. Y aquí lo aplica la relación niño-maestro. El yo se compone de muchos deseos en diversas formas. De ese conjunto o conglomerado de deseos surge la figura central, que es el pensador. La voluntad del mí y lo mío surge así una separación entre el yo y el no yo, es el otro. Y esta separación es el principio del conflicto, tanto interno como externo. Darse cuenta de ese proceso total mediante la atención y la observación es meditación. Esto es a lo que Krishnamurti llama meditación. Él no habla de sentarse en un cojín, ¿verdad? Y que nos picó aquí, nos picó acá, como nos explica Magali, sino de esto. Él lo que llama de meditación es darse cuenta de este proceso mediante la atención y la observación. Entonces, ¿qué hay de esta relación pensamiento-mente? Lo que nos interesa en la educación, casi nada, ¿verdad? Es que la mente se libere del yo, ya que la raíz de la corrupción de la mente es el yo. El pensamiento es la raíz de todo nuestro dolor, de toda nuestra fealdad. Estas escuelas deben ser centros para la regeneración de la mente, no del pensamiento. Entonces nosotros decimos, no, es que tenemos que enseñar a los niños a pensar. ¡Wow! A mí me ha tocado esto muy de cerca porque yo soy maestra. Estas escuelas, lo voy a repetir, deben ser centros para la regeneración de la mente, no del pensamiento. Siendo el pensamiento, por su misma naturaleza limitado, impone su limitación a lo total. El pensamiento es limitado porque es el resultado de la memoria y del conocimiento, como lo describimos al inicio, acumulado mediante la experiencia y datos. El conocimiento es el pasado y aquello que ya ha sido siempre es limitado.
El pensamiento puede proyectar un futuro, claro, pero ese futuro está unido al pasado, de modo que el pensamiento siempre es limitado. Y este movimiento del pensar jamás puede ser fresco, original, nuevo, nunca. Por lo tanto, la acción que se basa en el pensar tiene que ser también fragmentada, incompleta y contradictoria. El pensamiento no puede crear amor, afecto y belleza, no nace del pensamiento. Cuando el pensamiento domina todas nuestras relaciones, creamos un mundo de terror y violencia, conflicto y desdicha. Dios o la verdad está mucho más allá del pensamiento y de las respuestas emocionales. Yo hace un tiempo leí, que me impactó mucho, pero ahora me doy cuenta de que no lo había entendido completo, que no podemos tratar de resolver un problema desde el nivel de conciencia donde nació el problema. Porque si este pensamiento, que es memoria y todo lo que acabo de decir, crea estos conflictos, que son los problemas nuestros de cada día, el pensamiento, como también es limitado y fragmentado y conflictivo, no nos va a dar una solución a eso. Hay que buscar, el Krishnamurti no nos deja ahí, no se preocupe. Hay que ver entonces de dónde vamos a sacar esa acción correcta. Lo que nosotros estamos requiriendo, dice él, en las escuelas, imagínense, es el fin de todo ello, de las cosas que el pensamiento ha producido, no el fin del pensamiento. Esto es importante, ¿verdad? Y lo voy a repetir. Lo que nosotros estamos requiriendo en esta educación, en este tipo de educación, es el fin de todo ello, de las cosas que el pensamiento ha producido, no el fin del pensamiento mismo, sino el fin de nuestra ansiedad, de la angustia, del dolor, del poder, de la violencia, porque eso lo produjo el pensamiento. Con el fin de esto, el pensamiento entonces encuentra su legítimo y limitado lugar, el conocimiento que necesitamos para operar cada día y la memoria que necesitamos, por ejemplo, para aprender un idioma nuevo, para seguir una dirección, para aprender a operar una máquina. El pensamiento tiene su lugar. Como educadores, vamos a exponer el pensamiento a la brillante luz de la observación. Pero no nos referimos a la observación desde mi creencia, desde una teoría, desde mi prejuicio o mi conclusión previa. Nos referimos a la percepción directa e inteligente de los hechos. La percepción instantánea. Eso es discernimiento. De ese discernimiento surge la acción correcta, ¿verdad? La que no generaría más problemas. No puede haber discernimiento sin la cualidad del amor. No es una cuestión intelectual para ser debatida por horas, no. El discernimiento es holístico. Holístico significa lo total, implica la totalidad de la mente. El discernimiento es inteligencia, no intelecto, ¿verdad? Inteligencia. Es lo total, es lo sagrado en su máxima expresión. Cuando la mente opera en su totalidad, es ilimitada. El pensamiento es limitado, pero cuando la mente opera en su totalidad, es ilimitada y tiene una enorme energía y actúa sin la sombra del pesar ni la promesa de la recompensa. Una mente quieta no es una mente condicionada, disciplinada o adiestrada para estar quieta, sino que su quietud surge cuando comprende sus modos de proceder, que son los modos de proceder del yo.
del ego. Eso se logra mediante la observación y la atención. Krishnamurti resalta que todo el movimiento de la vida es un aprender. Así que aquí ya salimos del contexto de la escuela, ¿verdad? Y de la niñez, sino que nos aplica a todos una vez salimos de estos sistemas educativos. El aprender es observación pura, no solo de lo externo, sino de lo interno. El observador siempre está manipulando lo que observa, y lo que observa siempre es reducido a su conocimiento. Aprender es observar sin el observador, sin que intervenga la mente para llevarlo a lo conocido. Cada acción, cada relación es un aprender. El conocimiento es más o menos medible, pero en el aprender no hay medida. El conocimiento es memoria. Sin embargo, la memoria no tiene cabida en la observación. Cualquier problema que aparece en nuestras vidas debe ser resuelto inmediatamente. Esto me llamó la atención realmente. Dice él, porque cuando un problema se arrastra de día a día, de semana a semana, de meses, años, degrada la sensibilidad de la mente totalmente. Los problemas psicológicos desgastan nuestra energía. Cargar con problemas psicológicos día tras día es una pérdida de energía e indica negligencia. Una mente dotada de diligencia encara el problema apenas surge. Observa la naturaleza del problema y lo resuelve. El hecho de cargar con un problema psicológico no resuelve el problema. Es un desgaste de la energía. Cuando llego a un atolladero puedo darme el gusto de deprimirme, pero eso es escapar del problema, encerrarme completamente en mí mismo y de esa manera ser incapaz de afrontar la realidad. Mientras que si veo la realidad de que no hay un agente externo que me ayude en este dilema, entonces quizás tendré una energía incontaminada para resolverlo. Esa energía es libertad y amor. De modo que el aprender se vuelve muy importante en nuestras vidas. ¿Está usted aprendiendo? Entonces, ¿de quién está usted aprendiendo? ¿De quién? ¿De los libros? ¿Del educador? ¿De un gurú? O tal vez si su mente es brillante y tiene energía de la observación. Hasta donde parece usted está aprendiendo de lo externo. Acumula conocimientos y desde esos conocimientos actúa. Determina su carrera, sus decisiones en la vida, etc. Si aprende observándose a sí mismo, sus prejuicios, sus conclusiones definidas, sus creencias, sus juicios, entonces usted mismo se convierte en el discípulo y el maestro. Un cerebro que cesa de aprender en este sentido se vuelve mecánico. Esta imagen me encanta. Es como un animal amarrado a una estaca, el cerebro. Puede moverse solo el largo de la cuerda que está amarrada a la estaca. Casi todos estamos amarrados a nuestra propia estaca particular. Uno se mueve de nuestro cerebro, nuestro pensamiento, de un lado a otro, de un lado a otro, dentro de las dimensiones que nos permite esa cuerda, que es muy limitada. Es como un hombre que piensa todo el día en sí mismo, en sus problemas, en sus deseos, en sus placeres, en lo que le gustaría hacer en el futuro. Eso es muy limitado. Y esa misma limitación engendra distintas formas de conflicto e infelicidad. Pero cuando uno se observa a sí mismo sin ninguna forma de reacción o resistencia, como ya hemos dicho, ese mismo observar actúa como una llama
que quema las estupideces que uno tiene. Debo decir que estupideces es la palabra que él usa, ¿sabes? Así es que lo repito. Pero cuando uno se observa a sí mismo sin ninguna forma de reacción o resistencia, entonces ese mismo observar actúa como una llama que quema las estupideces que uno tiene. En el aprender, dijimos que en el aprender, ¿verdad?, hay atención, hay una gran fuerza, una enorme energía y vitalidad. El aprender libera al cerebro y al pensamiento del prestigio, la posición, el estatus, el conflicto, la tristeza, el miedo. El aprender origina igualdad entre los hombres, armonía entre los hombres. Así es que como palabras finales, a manera de amarrar todo lo que hemos dicho, la educación no es la simple adquisición de conocimientos, teorías, datos, no es una colección de estas cosas y el seguimiento de un patrón preestablecido, sino que consiste en ver el significado total de la vida, en despertar la inteligencia. La función de la escuela es ayudar al estudiante a despertar su inteligencia, que es el conocimiento de sí mismo, mediante la atención y la observación. Solo cuando la inteligencia se despierta en el individuo hay posibilidad de una vida feliz y armoniosa, que a su vez cree una sociedad diferente, donde florezca la bondad y la hermandad. Tal inteligencia es intuición, la única verdadera guía en nuestras vidas. Gracias. No hay tiempo para preguntas. Pero como llegó un gran conocedor de Krishnamurti, le pueden dedicar las preguntas a él. Yo me felicito por esta ponencia, ¿verdad? Yo trabajo en el sistema educativo, soy trabajadora socioescolar y sabemos que ahora hay una reforma educativa. Esa ponencia en mi imaginación está buena para enviársela al gobernador junto con la Secretaría de Educación para que comiencen a reformar verdaderamente, ¿verdad? A todas estas personas que, ¿verdad?, que yo creo que están condicionadas también, ¿verdad? Por eso es que los maestros, hay un sistema ya establecido, le envían todo lo que tienen que dar los maestros a los niños, o sea, los de trabajo, todo está estructurado, porque al gobierno, ¿verdad?, lo que yo pienso, no le conviene, ¿verdad?, despertar esta inteligencia. No le conviene, porque es como dijiste lo del centro por estaca. Pues los niños, o sea, los maestros están amarrados a esa estaca. Y también por ende, pues los niños, por ende la sociedad, al gobierno no le conviene que uno despierte. Por eso es que hablan del método científico en cuestión de ciencia, pero no hablan del método científico en cuestión de analizarse uno mismo. Y entonces, esa ponencia está buenísima, pero piensa la secretaria para que tiene con la reforma, ¿verdad? Que la debe enviar a ella, al gobernador, de verdad que está buenísima. A mí me gustó. Porque yo que estoy dentro del sistema, sé cómo que se va a descubrir allí. Y sale uno hasta enfermo. Yo otro día me dieron, sí, a mí me dio un espasmo de aquí, me dio un espasmo muscular, estaba paralizada, porque el mismo sistema te obliga a hacer unas cosas y los maestros están, olvídate, locos allí con el PBL, ¿cómo es? El aprendizaje de hacer el proyecto, ahora viene el sistema de apoyo conductual positivo, vinieron como tres proyectos, uno lo cancelaron de los 17.000 millones de dólares, que nos dieron unas orientaciones y después que nos dieron las orientaciones, él se perdió porque el otro día yo tuve que poner un letrero que iban a orientar a los padres y la directora sacó el letrero y me dijo, eso no va, porque lo suspendieron.
Entonces, la estaca esa, así nos tienen así amarraditos para que así actuemos. Pero por eso es que no estamos aquí. Yo estoy aquí porque yo desperté dándome la laja en la vida. Yo desperté dándome la laja, ¿verdad? Por los problemas de la vida y por eso, porque yo no pertenezco a ninguna religión y estoy aquí aprendiendo, ¿verdad? Y yo a los niños cuando voy y le doy alguna charla, pues yo tengo una escuela elemental, lo primero que hago es, vamos a escuchar esta musiquita de piano, del pianista que vive aquí, de Miguel Tirado, mi Manuel Tirado. Pues yo pongo una musiquita de danza y los niños, pues ellos me escuchan. Algunos nos mandan a cerrar los ojos para relajar, para que se relajen. Unos lo cierran y 2 o 3 no. Entonces cuando fui de nuevo a poner la musiquita de piano, el niño me dijo, ¡oh no, otra vez no! Porque querían fue reggaetón y todas esas cosas que yo quiero. Porque ya estoy condicionada a eso. Y entonces pues, para que salga eso de aquí se debe de recomendar a los secretarios para que abran los ojos y despierten, porque ellos también están condicionados. Sí, nada, mira, yo creo que primero te doy las gracias. La conferencia excelente. De verdad me gustó mucho, te felicito. Estoy loco por escuchar la próxima. Exacto, va a ser esa bien interesante. Me tengo que disculpar porque hablando de clases, tengo que dar la clase ahora, así que me tengo que retirar, pero no quería irme sin decirte que te felicito y excelente. Gracias. María Inés, un comentario y una pregunta. El comentario realmente segundo a lo que dice, excelente. Yo no sé si se observa, pero durante la semana y hoy hemos mantenido, sin haber dialogado un tema común, el tema de la meditación. Y lo hemos mantenido en todas las diferentes variables, preguntas, definiciones de ese tema. Meditación como introspección, meditación como reflexión y ahora meditación como atención plena. O sea, todas las diferentes caras de la palabra meditación la hemos estado estudiando durante literalmente una semana completa. O sea, ha sido algo que ha sido la voz cantante desde diferentes puntos y hemos concedido en ese aspecto. Pero te felicito, ha quedado creo que bastante puntual, claro, igual que Luis Felipe, segundo esa segunda ponencia acerca de las relaciones, a los demás interesados. Mi pregunta es, aún hoy en día, ¿están establecidas escuelas con la filosofía de Krishnamurti? Sí, yo entiendo que sí, aunque tuve la oportunidad de preguntarle a Tim el día que lo llevamos al San Juan, y entonces me dijo que la que estaba en Ariar salía y ellos van a crear otra. Entonces me comentó, o sea, te estoy diciendo lo que él me dijo, que su percepción es que en algunas se ha perdido un poco ¿verdad? Lo original, que suele suceder, ¿verdad? En las organizaciones suele suceder que con el tiempo se desvían un poco, así, a mí no me consta, no sé, pero sí entiendo que sí, que están operando varias de ellas. Lourdes, ¿tú sabes? Las escuelas Montessori. Pero las escuelas Montessori, aparte de las fundadas por Krishnamurti propiamente, son aparte. Yo creo que se fundaron como Montessori como educadora? ¿Cómo? Como educadora, ¿qué opinan del sistema Montessori? Porque no sé si saben que Montessori es una estudiante de Oxford, que muchos de sus métodos lo produjo en India. Quería ver qué opinión, ya que tan buena es la educación de Krishnamurti, qué bien opinas, o mal, dependiendo. Mira, no me atrevo a opinar propiamente porque no he estudiado el método. Mi experiencia es que cuando mi niña, que hoy tiene 29 años,
La pusimos en una escuelita Montessori y esa es la experiencia que yo tengo del método. Pero mientras leía un poco, pues sí, pensaba en aquello, porque no es una estructura tan rígida, los niños se mueven con una mayor libertad hacia aquello que naturalmente les genera su interés. Así es que particularmente en esa parte donde él hablaba de la concentración, porque da un ejemplo de si en un salón entra una hormiga y el niño se distrae a mirar la hormiga en profundidad, pues entonces lo ideal sería que el maestro, sobre todo si en el contexto de una clase de ciencias, utilizara eso, ya que la atención del niño está ahí captada para desarrollar lo que sea que esté explicando. Porque fíjate que él no dice, no descuida la excelencia académica. La excelencia académica es un most, pero que es lo que plantea, que me parece que es lo que se hace en Montessori, que todos estos temas se trabajen paralelos a los temas. Que si uno está enseñando matemáticas, pues que puede hablar del orden de la vida. Si uno está enseñando historia, pues se puede hablar de que la sociedad que tenemos es un producto de la condición humana, traerlo en el contexto a través de todas las disciplinas. Y en ese sentido me parece que el sistema Montessori ciertamente está más cerca que el convencional. Sería una buena charla desde el punto de una educadora, desde el punto de Montessori. Gracias. ¿Alguien más por recordar? Allá, Telma, te felicito, realmente me encantó la charla y como todos nos esperamos esa segunda parte que tenga que ver con las relaciones desde el punto de vista de Krishnamurti. Entonces, tengo una pregunta. Todo eso para pues seguir un poco el método o toda la filosofía de Krishnamurti en términos de la educación, se tendría que reeducar a los profesores y reeducar el sistema, la sociedad. O sea que eso es un proceso, o sea que ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿sería un proceso Sí, bueno, lo que dice es que el proceso comienza con el individuo y el individuo impacta a la sociedad porque la sociedad somos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo el otro día con mis estudiantes y tal, pues no, porque la universidad no, que si la universidad no. Y yo les digo, bueno, jóvenes, es que la universidad somos nosotros. Yo soy universidad, tú eres universidad, el otro. Así es que lo que dice es que nosotros somos la sociedad y que la sociedad está en tal caos porque el ser humano es su interno. Pero ciertamente él destaca que el problema mayor es el maestro, en el sentido de lo que tú dices. Para tener este tipo de educación, la figura del maestro es crítica. Así que si es un maestro condicionado y sin conciencia de su condicionamiento, entonces no vamos para ningún lado. Por eso comenté en algún momento, habría que comenzar, digo, ellos tienen unas escuelas, ¿verdad? Y tengo entendido que la Fundación Krishnamurti da talleres para maestros. Interesantísimo, está en su página. Yo no he ido porque yo no enseño a niños, pero podría ir, a mí me interesa muchísimo. De hecho, lo había hablado aquí con Evelyn, que es una amiga mía que es maestra también, porque ellos capacitan por lo menos estos talleres a maestros, porque ese es el pilar. O sea, si el maestro no lo tiene, no hay más nada. Y eventualmente impactaríamos la sociedad para tener una verdadera hermandad, porque la sociedad la componemos todos. ¿Todo bien? Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Como en la música trabaja tanto y tanto con decirnos que es tan peligroso el acondicionamiento de la mente. Eso hay que quitar esa grama de nosotros. Así que yo creo que Marinés estás inscrita. La verdad que ustedes opinan. Quedó inscrita.
y agradeciendo tu esfuerzo, tu dinamismo, tu entrega. Te damos todas las gracias por esto. Y ojalá esto pueda llegar, este pensamiento que se acaba de exponer aquí llegue un poco más lejos. Pero no se puede perder la esperanza. Yo cuando te oí hablar pensaba cómo podemos cambiar el mundo. Pero a veces cambiamos y no nos damos cuenta que nosotros hemos cambiado, ayudado a que ese cambio surja. Te voy a contar una pequeñita anécdota. Cuando nosotros estábamos haciendo la renovación del edificio, cambiando las ventanas, que todas estas ventanas eran Miami, y nos propusimos cambiar esas ventanas a su estado original, hacíamos conciertos y traíamos músicos del conservatorio, un violinista, un bajista, un chelista. Traíamos distintos músicos, quintetos, y tocaban aquí. Nosotros se recogía el dinero y si hacíamos $1,000 con la entrada, 500 era para poner un número, ¿no verdad? No era que se recogía tanto, pero para poner un número, entonces le dábamos la mitad a los músicos y la mitad para una ventana. Y eso se hizo por casi 2 años, hicimos ese trabajo aquí. Y toda esa energía se fue haciendo el espacio. Hoy tenemos el conservatorio en la esquina. Don Pepito Figueroa estuvo aquí con su Stradivarius, su violín. Sus hijos viajaron desde Suiza a traerle su violín. Hacíamos esa forma y hoy tenemos el conservatorio aquí. ¡Qué dicha! No sabemos cómo la energía se mueve. No sabemos cómo esa energía que se acaba de tejer en esta red invisible se va a dispersar para poder ayudar. Así es que trabajemos y que esa energía se coloque en el lugar que Puerto Rico necesita que esté. Te doy las gracias y mi respeto por tan buena ponencia y espero que sea útil para todos, que esta energía llegue donde verdaderamente se necesita. Y gracias. La próxima conferencia será el domingo 3 de junio y la conferencia es Energía de Vida, 2 puntos, mente, emoción. Es por nuestro hermano Luis Felipe Pasanao. Muy bueno. No se lo pierdan y si tienen la oportunidad de arrastrar a un amigo, a un vecino, hasta un enemigo, pues tráiganlo porque es muy buen expositor. Porque lo importante es que alguien, a veces que necesite esa charla, la puede escuchar. Pero es muy bueno, igual que ha sido María. Así es que gracias, no pierdan. Le doy las gracias a todos por la asistencia con nuestro presidente, por la visita que tuvimos. Todo salió muy bien y lleva una impresión de Puerto Rico que lo sorprendimos. Dicen que no esperaba encontrar todo lo que encontró en nosotros. Así es que lleva su corazón lleno y muy contento de ver a Puerto Rico funcionando bien. Así es que mi gratitud a todos por unirnos y hacer que todo fuera un éxito.